Acompañarme en una nueva emisión, en el marco del proceso electoral que está en puerta, que ya inició y que está avanzando en su organización. Aparece un dato terrible y que revela también hasta dónde llegaba la corrupción en el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba y cómo el propio instituto también contribuía al fraude electoral. En estas últimas horas se reveló cómo se imprimían las boletas para las elecciones federales y también, sobre todo, y esto es muy importante, para las elecciones locales, cómo a través de empresas fachada se hacían estas contrataciones justamente en estos institutos a nivel federal y a nivel estatal. Y estas empresas a su vez subcontrataban a otras empresas más. Y así es como iba creciendo esta bola de nieve para tener boletas extras, boletas de más, boletas impresas para los diferentes procesos electorales y rellenar urnas. De esto vamos a platicar el día de hoy, la información que aparece publicada, las empresas, el modus operandi, cómo funcionaba todo esto en el Instituto Nacional Electoral, en donde, por cierto, también lo que salió y se filtró en las redes sociales es que están vetados los exconsejeros y está impedido el INE ya también para recibir cualquier documentación que tenga que ver con ellos. Ahora, mientras esto sucede, mientras se da a conocer esta información, el PRI y el PAN montan su show, su montaje, sobre todo tratando de manipular nuevamente al INE. El día de hoy se discutió un tema que tiene que ver con los capacitadores electorales, en donde también acusaban que Morena quiere imponer a militantes como capacitadores para controlar la elección, cuando ellos eran los que imprimían estas boletas piratas. De esto vamos a hablar del INE y vamos a hablar también rápidamente de Guanajuato. El Verde rompe con la Cuarta Transformación, traiciona a la Cuarta Transformación a Morena, aplica el coahuilazo y se van solos en la elección local en aquella entidad, con lo cual se abre la puerta para que el PAN conserve este bastión panista, para que el Yunque siga teniendo presupuesto público para poder seguir sobreviviendo. ¿Los compraron? Eso es lo que muchos se están cuestionando. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué pasó en el INE? ¿Qué carajos pasaba con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Y es que es un reportaje que publica Contralínea que habla de empresas coyotes vinculadas a la papelería electoral. A pesar de que la papelería y todos los materiales que se emplean en la jornada son un asunto de seguridad nacional, por lo que representan también para nuestra democracia, al menos 3 empresas coyotes, que vaya, son 3 empresas fachadas, sin oficinas, sin maquinaria, sin empleados, obtuvieron la mayoría de los contratos para producir las boletas de votación, los crayones y buena parte de la papelería electoral. Vamos a olvidarnos de las urnas, de los crayones, de los manuales y de todos estos documentos adicionales. Lo importante aquí son las boletas electorales. Con Lorenzo Córdoba no solo las contrató el INE, sino también permitió que en las licitaciones los institutos locales privilegiara a estas empresas fachada. Es decir, que obtenían también este beneficio a nivel estatal, a nivel federal, y en las elecciones estatales estas empresas se encargaban de imprimir parte de las boletas electorales. En la época de Lorenzo Córdoba, dice la nota, la fabricación de urnas, crayolas, boletas, actas, marcador indeleble, etcétera, todo se entregaba arbitrariamente a la iniciativa privada, sin ningún control de calidad, pero tampoco sin seguridad, sin supervisión, sobre todo en cuanto al número de boletas que se imprimían en primer lugar, y en segundo lugar sobre la papelería de desecho que también surgía en estas imprentas, porque generalmente se imprimen pruebas, ¿no? Para que, una vez que ya está calibrada la máquina, ya se imprimen las boletas que realmente se van a utilizar. Tampoco hay control sobre esta papelería de desecho para hacer, por ejemplo, las pruebas, y tampoco había un control sobre cuántas boletas se imprimían, porque obviamente se contrataba cierto número de boletas y evidentemente estas se entregaban de acuerdo al contrato, con los controles de seguridad, pero ya estas empresas fachada lo que hacían es que subcontrataban. Entonces
Ellos aseguraban que tenían el control cuando ni siquiera tenían las máquinas. Eso es lo que se revela en el reportaje. Fueron 3 empresas en lo particular que fueron encontradas, recibieron estos contratos: Corporativo SEC, SADCB, Cajas Graf, SADCB y Formas Finas, SADCB. O sea, estas empresas que estaban ahí, que participaban, recibían los contratos, no tenían empleados, no tenían oficinas y mucho menos tenían maquinaria. El modus operandi era que una vez que ganaban los contratos se dedicaban a subcontratar a los productores reales, rebasando su capacidad de producción, lo que genera que estos productores a su vez subcontraten a otras empresas pequeñas que no cuentan a su vez con la capacidad de producción necesaria, y así se iban hasta que podían cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. Con esto también se afectaban las certificaciones de calidad y la seguridad que se requiere justamente para poder tener control de la cantidad de boletas que se imprimían. Y el problema es este, les decía yo, finalmente se entregaban las boletas que eran contratadas, se entregaba todo esto con los controles de seguridad, que es lo que presumía a Lorenzo Córdoba con su banderita cuando ya salieron las boletas, ya los vamos a distribuir. Claro, todas estaban contadas y a cada uno de los ciudadanos oficialmente nos toca una boleta por cada cargo electoral: presidencia, diputados, senadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, la pregunta es ¿qué es lo que sucedía con estas imprentas? Y hay varias denuncias que hemos visto en los años, en el transcurso de los años, y ahora las entendemos muy bien. Por ejemplo, en Tamaulipas, Morena denunció que se habían hallado boletas falsas, pues finalmente que se aparecían ahí, aunque luego no eran precisamente falsas, eran boletas piratas, eran impresas por estas mismas empresas, solo que se imprimían fuera también de los controles de seguridad. Y otro caso, en San Luis Potosí se le reportaron 7,000 boletas falsas para la revocación de mandato. También se utilizó para esto, porque son las empresas que contrataba el INE y que también a su vez se permitía fueran contratadas por las OPLES, los organismos locales. Y si bien en el INE había más control, porque buena parte de las boletas, hay que decirlo, eran impresas por talleres gráficos especializados, en las OPLES esto no necesariamente era así. Varias de ellas, como son independientes, tomaban sus decisiones y sus contrataciones las hacían ellos. También algunos con talleres gráficos, ¿no?, de la Nación, más bien para ser precisos, talleres gráficos de la Nación, y otros se iban con estas otras empresas y conseguían estas boletas, rellenaban urnas y tenían estos votos adicionales. Esto es lo que sucedía. Así es como también se controlaba buena parte del resultado electoral. Así es como del instituto también se facilitaba la manipulación de los procesos electorales, privatizando todo, pero además con todo el cinismo del mundo, utilizando empresas fachada, empresas fantasma. Todavía fueran empresas realmente que tuvieran el equipo y la maquinaria y pudieran garantizar ese control, pero no es así. Solo eran un hombre, un membrete y nada más. Increíble lo que sucedía en el Instituto Nacional Electoral con algo tan importante como son las boletas electorales en este país. Y bueno, las cosas afortunadamente ya cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Bueno, pues se deshicieron de estas empresas. Hace unas semanas, en agosto, un par de meses, el 17 de agosto se firmó ya un acuerdo del INE con Talleres Gráficos de México para la impresión de 312 millones de boletas para el proceso electoral del próximo año. La consejera Guadalupe Tadei también aseveró que se le ha dado prioridad a la firma de este convenio marco para estar en posibilidades de que se firmen convenios específicos que le abran la puerta a las OPLES con respecto a su autonomía para que también obtengan las mismas condiciones de calidad, resguardo y distribución de sus boletas electorales. Es decir, que el INE ahorita se deshace también de estas acciones, de estas empresas, se va con Talleres Gráficos de México y también establece con ellos una negociación
para que las soples, que no piden tantas boletas, porque bueno, son elecciones locales, también reciban estos precios preferentes y no se vayan a justificar diciendo, ay, es que me sale muy caro irme con Talleres Gráficos de México, me voy con estas empresas privadas. Y de esta manera también tener este resguardo, este control e impedir que las láminas, todos los equipos que se necesitan, vamos a decirlo así, el diseño de las boletas no termine en manos de las personas, de las empresas privadas, de las empresas fachada. Con esto es básico para la seguridad. Quien tiene el diseño de las boletas puede imprimir las boletas que a ellos se les pegue su regalada gana. Y lo peor es que se le entregaba a empresas fachadas. Es increíble, la verdad es que estoy sorprendido con esta información. Y vamos a ver el alcance también si es que se hace alguna investigación sobre este tema ya en el INE, así como sucedió en el caso del presidente López Obrador, que llevó ya a la suspensión de un funcionario en esta unidad técnica que manipuló las declaraciones del presidente y también renunció otra funcionaria. Ojalá esto también avance, se encuentre y se identifique a los responsables y sobre todo se identifique esta falta de control y cuál pudo haber sido el daño en las elecciones anteriores. Bueno, esto, ¿no?, también se suma a una serie de decisiones que también se tienen ya en el INE, en donde, pues cuando menos, diríamos, están vetados los exconsejeros, incluyendo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Vamos con una imagen que se ha viralizado en las redes sociales y es esta de Rubén Moreira, que presume el registro de la coalición PRI, PRD y PAN ante el INE. Y ahí están, ante la oficialía de partes, ¿no? Pero bueno, ahí está el bloque opositor. Sin embargo, lo interesante es lo que está en este pizarroncito que está puesto ahí hasta el fondo. Porque si le hacemos acercamiento, si le hacemos zoom, podemos leer lo que dice. Y es interesante también en el marco de lo que estamos viendo. Dice el pizarrón, y lo dice en letras grandes, en mayúsculas y en color rojo: no recibir oficios de Ciro Murayama, de Adriana Favela, de José Roberto Ruiz Aldaña y de Lorenzo Córdoba Vianello. No recibir, pues, oficios de ninguno de los consejeros electorales. Yo no sé si todavía sigan utilizando o estaban utilizando estas áreas del INE para recibir esta documentación o si ellos mismos estaban enviando oficios al Instituto Nacional Electoral. No lo sabría por qué esto estaría sucediendo, pero si se pone esta leyenda ahí para que cualquier persona que esté en esta oficialía de partes tenga claro que no se deben recibir estos oficios, es que algo estaba sucediendo. Algo estaba pasando cuando ellos se fueron y que tuvieron que detener así de manera contundente como para que lo pusieran ahí en el pizarrón, en el Instituto Nacional Electoral. También aquí importante porque, bueno, se ve que Tadei está pintando su raya con todos estos personajes y ahora, pues ya tiene ahora esta información. Yo espero que se inicie esta investigación, sobre todo en el órgano interno de control. Bueno, mientras esto está pasando y mientras esto está saliendo a la luz, la oposición trata de confundir, nos trata de engañar a los ciudadanos. ¿Con qué? Diciendo que esto es al revés, que no son ellos los que estaban tratando de manipular y manipularon los resultados electorales, las elecciones, la impresión de las boletas, sino también que ahora dicen ellos, Morena, son los que quieren controlar la elección. Hoy se discutió un tema relevante, pero también de manera muy extraña en el INE, que es todavía uno de los asuntos por resolver, que está en este pleito entre estos dos grupos de consejeros, este choque que hay en el Consejo Nacional. Hoy se discutió en el INE la afiliación, de eventual afiliación partidista de los capacitadores electorales. Es decir, si tú aspiras a ser capacitador electoral, pero estás afiliado a un partido, ¿cuáles serían esas consecuencias? Y bueno, lo que se señaló y lo que se discutió es que integrantes del INE protagonizaron esta discusión, ¿no?, de lo que se debe hacer cuando se detecte una persona que está afiliado en un partido político y a su vez es aspirante a ser capacitador o supervisor en el proceso. No serían funcionarios de casilla, no estamos hablando de las personas que van a estar ahí en la casilla y contando los votos. Estamos hablando de capacitadores y de los supervisores, los que van a estar, pues vamos a decirlo así, por arriba de los funcionarios de casilla, señalando algunos de ellos como el caso de Martín Faz
que es fundamental blindar el proceso electoral para que no intervenga el interés político en lo que son las elecciones. De por sí ya estaban metidos, pero bueno, eso es lo que salen ellos a defender. Señaló que la norma es clara en cuanto a que los militantes de partidos no pueden ser capacitadores ni supervisores, y básicamente lo que se discutía es que unos decían, bueno, si eres militante de un partido, vas para afuera y se te hace una investigación por querer aspirar a un cargo en el que legalmente no puedes aspirar. Y en segundo había otra propuesta, que es la que se había avalado, que si esto se identificaba en el proceso interno, en este proceso de selección, se les descontaba un punto, porque es por puntos en cómo se hacen las evaluaciones para definir quiénes llegan a estos cargos. Entonces, si te encontramos la militancia, te quitamos puntos y esto te afecta en tu aspiración. Ahora, esto lo había avalado ya el INE en una sesión anterior. Sin embargo, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, este bloque opositor a Guadalupe Tadei presentó una adenda que es como la especie del engrose que tanto discutimos en los días pasados, y con esto lo que hicieron es cambiar una decisión que se había ya tomado en el Instituto Electoral. En este Consejo Electoral ya se había decidido un esquema de trabajo y ¡pum!, lo cambian. Supuestamente porque se ponía en riesgo la elección. Algo que es bastante extraño porque obviamente el Consejo no puede andar cambiando decisiones por aquí y por allá, porque si no le quita el mismo Consejo certeza al proceso electoral. Porque varias personas se registraron ya a este proceso y a la mitad del camino les están cambiando las reglas del juego. Y ese es el problema. Ahora, en medio de todo esto, la oposición pues se puso a simular que el partido, que Morena, quiere controlar las elecciones controlando a los funcionarios de casilla. Que esto fue parte de lo que dijeron, por ejemplo, los perredistas. Lo que nunca había pasado y no podemos permitir que pase es que militantes de los partidos políticos sean los responsables de conformar las mesas directivas de casilla. ¿Habráse visto semejante o tan grotesca esfuerzo porque los partidos políticos, los militantes, estén siendo parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral? Si nosotros le preguntamos a las y los ciudadanos qué le da certeza de este Instituto Nacional Electoral, lo que le da la certeza es que es un órgano autónomo, independiente y ciudadano. Si nosotros le preguntamos a las y los ciudadanos quién quieren que cuenten sus votos, militantes de algún partido político o un ciudadano independiente capacitado por capacitadores asistentes electorales que también son ciudadanos y que son independientes y que son autónomos. Hoy la decisión de fondo de este Consejo General es si se va a permitir o no que los partidos políticos presenten capacitadores asistentes electorales para que ellos a su vez puedan empezar a buscar y capacitar funcionarios de casilla. Pues es lo que empiezan a decir en el PRD, es lo mismo que también dijeron el PAN. ¡Qué escándalo! Morena quiere hacer esto. ¿Por qué? Porque como se estableció este sistema de puntos, eventualmente algunos de los militantes podían terminar como capacitadores y eso no lo podía permitir los consejeros. Por eso presentaron esta adenda con el apoyo de los partidos de oposición. Ahora, obviamente, a la respuesta a estos señalamientos del PRD y del PAN vino la respuesta de Sergio Gutiérrez, que ahí estuvo también para defender la postura de Morena, señalando que, bueno, el partido en lo particular no está interesado en obligar a que sean militantes a los que participen como capacitadores. O sea, no hay un interés en lo particular. Dijo que también, bueno, y así lo dice, les dio su medicina. ¿Por qué? Porque además los mismos partidos cayeron en contradicciones, porque ellos justamente es lo que querían. Los panistas, por ejemplo, ellos estaban buscando que se abriera esta posibilidad de que los militantes fueran capacitadores y inician un proceso legal y luego van al Consejo General y dicen que no es cierto, que ellos sí están a favor de los ciudadanos tratando de engañar a la opinión pública. Es que además son tontos, pues se pasan de burros y los terminó exhibiendo Sergio Gutiérrez. Esto fue lo que reveló.
El compañero Ávila no entendió y no entendió, sino que además inventó. Creó una telenovela. Aquí de ninguna manera ha dicho nuestro partido Morena que estamos en contra de que quienes ejerzan la función electoral sean ciudadanos. Lo que hemos señalado es que hay elementos que violan la Constitución, que violan los procesos legales y que deben de cuidarse, y que este Consejo es responsable de eso. Y nos llama mucho la atención la participación del representante del PAN, que dice estar a favor del acuerdo, pero curiosamente lo impugnó. Aquí está el acuse de su impugnación. Quienes suscriben, representantes de los partidos abajo firmantes, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, acto impugnado, acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba la adenda para incorporar un criterio en el procedimiento de reclutamiento, selección y la contratación de los supervisores electorales. Lo impugnaron, compañero, que es el mismo que este. Lo que resolvió el tribunal es que es incompetente la comisión y que ahora se está analizando aquí en el Consejo General. Entonces hay que ser serios. Si estamos hablando de verdad, de la necesidad y de la importancia que tengamos servidores electorales que sean imparciales, nosotros estamos de acuerdo y estamos a favor. No venimos con un discurso ni fantasioso ni falso para usarlo como argumento político aquí en la mesa del Consejo. ¿Qué dijimos nosotros con mucha claridad? Estamos en contra que este Consejo recomponga determinaciones que ya tomó. No puede convertirse en una constante. Necesitamos que haya certeza sobre las determinaciones del Consejo. Pues de lo que también reclama Morena, lo que reclama Sergio Gutiérrez, porque sí, inicia el proceso con unas reglas del juego, a la mera hora esto no les gusta a los consejeros rebeldes, vamos a decirlo así, del grupo de Lorenzo Córdoba, y cambian las reglas del juego a la mitad del proceso. ¿Qué es lo que se hizo con esta adenda que se presentó el día de hoy? Que es como el engrose que se dio también, que se discutió con esto de la paridad de género, que no se aprobó, porque también a la mitad del camino lo metieron así de bote pronto. Y bueno, hoy se hizo se tomó esta decisión, ¿no? Sobre que es un tema importante, sí, sobre el criterio para definir cómo van a ser, quiénes van a ser los capacitadores y los supervisores en el proceso electoral. Pero también con mentiras, con los engaños de la oposición. Ahora vamos al siguiente tema, que también es relevante. El día de hoy está circulando la información de una nueva traición. Otro coahuilazo. Si bien se dio esta división de la 4T en un bastión priista, en donde, pues sí, esto permitió que el PRI pudiera imponerse de manera relativamente fácil. Ahora la historia se repite en otra entidad y con el otro aliado. Ahora es en el estado de Guanajuato, en donde el Partido Verde anuncia que se van ellos de manera independiente, que no van a estar en la Cuarta Transformación a nivel local, que ellos van a postular a sus candidatos para todos los cargos de elecciones locales, gubernatura, alcaldías y diputaciones. Se van en solitario, es lo que dijeron en el Partido Verde en estas últimas horas, que tras 2 horas de análisis y revisión en el Consejo Estatal, bueno, se tomó esta decisión de irse con candidatos propios, fue lo que señalaron el día de hoy. Aunque, es que esta es la parte mañosa y perversa de todo esto, pues bueno, la Alianza Federal se mantiene y ellos estarán haciendo campaña por Claudia Sheinbaum. O sea, por un lado van a decir, nosotros estamos con la Cuarta Transformación, nosotros apoyamos al presidente López Obrador, apoyamos el proyecto nacional, sí, claro que sí, pero vota por nosotros para la gubernatura y no votes por Morena. Y con eso el voto buscan se divida allá en el estado de Guanajuato. ¿Y quién es el principal beneficiado? Obviamente el PAN. Esto es parte de lo que mencionaron en la conferencia.
El Partido Verde está listo para dar la gran batalla electoral en el 2024, como lo hemos venido haciendo a lo largo de 2 procesos electorales, 2018 y 2021, procesos en los cuales el partido ha demostrado que es una fuerza política, como lo dice el nombre, consolidada en el estado de Guanajuato, y en este 2024 no será la excepción y además irá a buscar ganar la gobernatura, la mayoría en municipios y en distritos locales, no a participar como otras fuerzas. Nosotros sí vamos con todo, fuertes, unidos y preparados para esta elección, y esa ha sido la decisión ya sancionada por nuestra dirigencia nacional y avalada por la unanimidad de las consejeras y consejeros políticos del estado de Guanajuato que aquí me acompañan y a quienes les agradezco la confianza, el respaldo, el apoyo, porque el Partido Verde está listo para ganar la gobernatura, mayorías en municipios y en distritos locales, y por supuesto, el gran apoyo de todas y todos los verdes de Guanajuato a una gran mujer, Claudia Sheinbaum, porque el verde va a hacer que en Guanajuato Claudia Sheinbaum también gane la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Pues es lo que dicen los del Partido Verde. Esta película ya la vimos en el estado de Coahuila, ya la vimos con Ricardo Mejía, que decía exactamente lo mismo, que él representaba la cuarta transformación, se va por la libre, se va solo el Partido del Trabajo, se va solo Ricardo Mejía, y ¿qué fue lo que hizo? Le empezó a tirar a Morena, le empezó a tirar a Guadiana, le empezó a hacer el trabajo sucio al PRI. Y parece que lo mismo va a suceder en Guanajuato. Justamente ahora que se da a conocer este anuncio, llega la primera pedrada. Sí, ya empezaron. El dirigente estatal, que es el que da a conocer esto, augura una derrota de Morena. Pues sí, pues obviamente, si ellos van a buscar ganar, pues obviamente van a decir que los demás van a perder. ¿Pero por qué? Y aquí es donde viene la pedrada. Y esta campaña, vamos a ver si se convierte en una campaña formal, también de contraste, dirían también los expertos mercadólogos, es decir, de críticas hacia Morena, porque lo que dice este señor, que en Morena las fracturas internas hacen imposible ir en alianza, o sea que Morena está fracturado y que por eso ellos no pueden ir en alianza, porque lo que se garantiza con esto es la derrota. O sea, básicamente dice que Morena va a perder porque están peleados entre ellos mismos. Y lo estamos viendo ahorita ya en estas disputas que hay, en donde en un municipio en el que César Prieto está dentro de los alcaldes mejor evaluados del estado y del país, le están cerrando las puertas en su propio partido. Habla precisamente de esas terribles divisiones y señalan que por experiencia el Partido Verde sabe que ir en alianza con un partido que está dividido no conduce a nada bueno. O sea, finalmente ya también están empezando a hablar de Morena, mal de Morena, o sea, ya están empezando a criticar lo que está sucediendo en el partido. Y ya están hablando de uno de los alcaldes, que es el de Salamanca, que no le van a permitir ser candidato, y obviamente pues van a hablar mal de quienes están frenando la candidatura de este aspirante. Y ahí se va la bola de nieve. También como sucedió en Coahuila, las críticas, las imposiciones, el dedazo a la dirigencia Morena, que se dedica nada más a poner a sus elegidos, que fue exactamente lo mismo que hizo Ricardo Mejía en el estado de Coahuila. Y ahora se repite la historia en el estado de Guanajuato, y el PAN va a salir muy beneficiado porque pues ahí se viene la división del voto, y la elección, la verdad es que está muy, muy competida. Digo, está el escenario de triunfo, pero está muy, muy competido. Y sobre todo en el marco también de las boletas piratas que venimos hablando, pues hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, esta es la encuesta que saca Morena en su proceso interno, que realizó el propio partido, donde el Morena tiene 35.8% de la intención del voto y el PAN tiene 24.4%. Ahora, sumando los aliados, en el caso del PAN, PRI, PRD, alcanzan 24.4 más 4.9 más 2.1. Estamos hablando de arribita del 30%. 31% vamos a dejarlo por ahí. Y bueno, Morena tiene 35.8 y se va solo con el PT, o sea, llega a 36.8, 37, básicamente con las décimas. Entonces estamos hablando de 31, 32
a 37. Entre 5 y 6 puntos de diferencia, diría yo, quedan con los aliados y pues estamos en focos amarillos. Porque ya sabemos, y esto también con la experiencia que tenemos los mexicanos, que para poder superar el fraude electoral hay que tener cuando menos una diferencia de 8 puntos porcentuales. Y ahorita no se podría superar un fraude electoral en el estado de Guanajuato. La diferencia tiene que ser mayor. Se está arriba. Es un foco amarillo porque está arriba en las encuestas Morena, pero está con la posibilidad de que le roben la elección. Y vamos a ver qué es lo que hace el Partido Verde. Si efectivamente se convierte en el esquirol, ahora que usan esa palabra mucho en el PRI y en el PAN, bueno, si se convierte en el esquirol del PAN y le empieza a tirar tierra a Morena para quitarle más votos, pues quedará evidenciado por qué de esta decisión. Aunque desde ahorita ya mucha gente lo ve y así se ve, ¿no? Que los compraron. Que finalmente les dijeron en el PAN, el Yunque dijo, mira, ¿qué quieres, Partido Verde? Y vete por la libre y cuando ganemos te voy a dar lo que me estás pidiendo. Con el presupuesto de Guanajuato, el panismo sigue teniendo el control, mantiene el bastión, repite la dosis que en Coahuila y cuando menos los panistas no pierden hasta la camiseta en la elección del 2024. Entonces así están las cosas, también en Guanajuato ya se tomó la decisión. Es el único estado, por cierto, en donde van a ir solos los del Verde para la gubernatura, ahí en este bastión panista. Aplicaron pues la misma dosis, los compraron y se van solos. Bueno, en fin, ahora a trabajar con eso, esta es la realidad y hay que darle vueltas con más trabajo. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, en esta emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.